Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar una obra a la que le tenía muchas ganas, Thanos Vence. Le tenía ganas no por el personaje en sí, que yo lo considero un poco sobreexplotado, pero por las buenas críticas y las recomendaciones que me han hecho la mayoría de gente que conozco y sobre todo por el equipo creativo, Donny Cates y su pareja artística favorita, Geoff Shaw. Esta es la primera obra de Cates en Marvel, pero esta pareja ya nos había dado otras muy interesantes, de Paybacks, por ejemplo, que está inédita en España y tenéis un vídeo en el canal, Buzzkill, que también está inédita, y sobre todo God Country, que se ha publicado este año en nuestro país de la mano de Panini y que le ha gustado a casi todo el mundo. Thanos Vence es una historia que puede ser leída por cualquiera, sea conocedor del personaje o no, pero que van a disfrutar sobre todo los conocedores más o menos en profundidad del universo Marvel, porque tiene un montón de easter eggs, un montón de detalles, un montón de cosas que vienen de la continuidad del universo Marvel, cosas que vienen desde el Thor de Simonson hasta el Punisher de Ray Conway, hasta los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, elementos del Doctor Extraño, el motorista fantasma de Howard Mackie. Todos esos detalles que si no los conoces se te pasan desapercibidos y no los necesitas para que la lectura sea comprensible, si los pillas, si los reconoces, la verdad es que añaden mucho interés a la obra. Bueno, y antes de hacer una reseña en conjunto, vamos a ver, el formato es en Marvel 100% HC, tapa dura, lomo curvo, un precio de 22 euros y bastante bien en cuanto a extras y contenidos. Empieza con una introducción que pone en contexto al lector hacia el personaje, y al final tiene un escrito del propio Cates en el que cuenta cómo fue el desarrollo de la historia, porque esta fue la primera vez que trabajó para Marvel, contando cómo fueron sus sensaciones, lo que quiso hacer, pensaba que no le iban a permitir hacerlo. Aquí está. Y después tienes bastantes historias cortas del personaje por diferentes autores, incluido Cates, pero no el único, que te dan diferentes aspectos, te muestran diferentes aspectos de su personalidad, de lo que es. Va desde el humor hasta el horror, hasta la aventura, hasta... Digamos que está bastante bien el tomo en ese aspecto. Y bueno, y ya la historia principal en sí, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es una historia que nos cuenta cómo Thanos, en uno de sus un día cualquiera, en plan conquistando y destruyendo mundos, haciendo el genocida, pues inciso, el mundo de los Chitauri. ¿Os suenan los Chitauri? Los personajes que fueron presentados en Ultimates y que luego fueron los enemigos de la primera película de Vengadores. Pues eso. Ya he dicho antes que hay un montón de easter eggs, de detalles de continuidad del universo Marvel que si los pillas enriquecen mucho la lectura, y ese es uno de ellos. Pues está masacrando a los Chitauri tranquilamente cuando de repente llega alguien que le convoca y que le lleva al futuro. Ese alguien es un personaje que se presenta aquí y que se ha convertido en muy popular, el motorista fantasma cósmico. Es un personaje que todos conocemos, o mejor dicho, es el futuro de uno de los personajes que todos conocemos y que a mí personalmente me ha parecido una herejía, pero entiendo que está bien construido, encaja en la historia, pero personalmente hubiera elegido a otro para esto. Bueno, pues este personaje es capaz de secuestrar a Thanos y de llevarlo al futuro a petición de alguien. Ese alguien, ¿quién es? ¿Quién es lo suficientemente poderoso e importante? ¿Quién tiene el poder para poder convocar a la fuerza al mismo Thanos? Pues ni más ni menos que Thanos, pero del futuro. Así que aquí empieza la historia en la que este joven o actual Thanos viaja al futuro a petición de su versión antigua, anciana, una versión que ya ha conquistado el universo, que ha matado, destruido el universo y que necesita un último favor de su versión joven para poder conseguir su objetivo anhelado. Ese objetivo
no lo voy a decir, no vamos a hacer spoiler, pero cualquiera que conozca al personaje sabe de qué va la cosa. Y bueno, la historia es muy sencilla, acción muy fluida, en ningún momento te aburres, te la lees del tirón. Y tiene un montón de detalles, fijaos, la lucha con Odín, los celestiales, Rayo Negro, un montón de detalles que hacen que, por ejemplo, estas cadenas están hechas con los huesos de Cyttorak. Todas esas cosas que si eres un conocedor del universo Marvel, si conoces a sus personajes, su historia, pues la verdad es que se disfruta mucho. En ese aspecto es algo parecido a, ¿cómo se llama? Ese Futuro Imperfecto de Peter David, esa saga de Hulk con la que tienen muchos elementos en común. Esa saga que tenéis un vídeo en el canal en la que un Hulk actual viaja al futuro para enfrentarse a una versión malvada y vieja de sí mismo. Aquí no es exactamente eso, no es convocado para enfrentarse a este Thanos, sino para enfrentarse a algo que más adelante ya veremos. Como digo, una lectura muy fluida, muy ágil, no te aburres en ningún momento, se disfruta mucho del enfrentamiento más que físico, ideológico, mental, de estos dos personajes que son el mismo, pero con milenios de diferencia, y que el anciano ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho con referente al joven, y al joven no le gusta en lo que sea que ha convertido. La historia, como digo, se lee del tirón, tiene algunos elementos que te sorprenden de vez en cuando, y la resolución está muy bien. Como digo, me ha gustado, no voy a seguir pasando páginas porque haríamos el spoiler. Me ha gustado, lo he disfrutado, lo he leído rapidísimo. El dibujo aquí Show, su estilo lo cambia, lo hace más mainstream comparado con lo que era God Country. Y la verdad es que queda muy bien. Es capaz de transmitir la grandeza, la épica de un personaje como Thanos y sobre todo el horror, la destrucción, el genocidio, la sangre. La verdad es que lo hace muy muy bien. Y solo, no hay números de relleno, no hay feelings, no hay autores de ayuda. Ojalá todos los cómics fueran así. Una lectura entretenida, una lectura que a los fans del personaje les encantará y a los que no lo conozcan pues puede servir de introducción perfectamente. Yo, como ya digo, no es de mis personajes favoritos por la sobreexplotación que ha tenido y por algunas de las pajas mentales que Jim Starlin ha ido metiendo en el personaje año tras año, esas vueltas de tuerca sobre vueltas de tuerca que al final viene a ser lo mismo. Pero esto es fresco, esto es divertido, esto es bueno. Nada más. Recomendable, no imprescindible, no obra maestra, pero sí un buen cómic de superhéroes y un cómic diferente del personaje con respecto a lo que hemos tenido los últimos años. Ya sabéis, las vueltas de tuerca una y otra vez de Starlin o las gilipolleces de Aaron convirtiendo a Thanos en una víctima de bullying. En fin, nada más. Un saludo y hasta la próxima.